conocen mucho más. Bueno, no han llevado todavía pediatría la mayoría, ¿no? ¿No es cierto? Casi nadie. Pero lo van a ver un poquito en pediatría. Como especialidad de cirugía pediátrica, en la mayoría de universidades no se lleva el curso. Los temitas los da un pediatra o quizá un cirujano general, ¿no? Así que no lo suelen ver mucho. Y en su internado probablemente tampoco lo vayan a ver muy seguido, sobre todo algunas malformaciones, porque las unidades de cirugía pediátrica son subespecialidades y los encuentran en ciertos hospitales. El Hospital de Niño, el Rebagliati, quizás, San Bartolomé y eso, ¿no? Uno que otro lugar. O sea, los que tienen servicios realmente conformados, ¿no? Entonces, salvo que roten en estos lugares y eso, que les permitan entrar y que su universidad les incluya la rotación, en general no lo van a ver en muchos casos, ¿ya? Entonces vamos a tomar solo los elementos que les va a servir. Por ejemplo, empezamos con la malformación anorrectal. La malformación anorrectal es lo que probablemente conocen como ano imperforado. Es los niñitos, todos esos problemas de niños, ¿ah? Ahora sí. Son los niñitos que nacen sin anito, sin el huequito en su anito. Y por donde salen las heces, usualmente fistuliza el recto hacia alguna víscera, hacia algún órgano, para que pueda defecar el niño, ¿no es cierto? Porque no hay anito, está vacío su anito, no hay recto ahí. ¿Está bien? Ahora, la malformación más frecuente a la izquierda en las niñas es esta de acá, la que hace una fístula, ven, al vestíbulo de la vagina. No es correcto decir fístula vaginal, porque no está yendo al canal vaginal, es al vestíbulo de la vaginita. Pero si no dice ninguna clave fístula vestibular y por ahí la clave C dice fístula vaginal, márquenle fístula vaginal. Aun cuando no es totalmente cierto, sería lo mejor para marcar ahí. Fístula vestibular, vestíbulo de la vagina, ¿ya? Y en los varoncitos, lo más frecuente es la fístula que va a la uretra, específicamente, como dice abajo, a la uretra vulvar, ¿ya? Porque hay uretra vulvar y uretra prostática, a la uretra vulvar. Y listo, esas son las dos más frecuentes. Son muy comunes. Ahora, hay formas más complejas, por ejemplo, solamente en las chicas que dice acá, la forma más compleja de las chicas es la cloaca persistente. Todos sabemos que en realidad todas las chicas, cuando eran embrioncitos, han tenido una cloaca, un orificio único que después se dividió en vía urinaria, vía genital y vía rectal, ¿no es cierto? Pues estas niñas nacen con esa cloaca persistente, no se dividió. Entonces defeca, orina y tiene su vaginita en el mismo orificio. Muy difícil de tratar, súper complejo. Entonces, existen esas malformaciones, pero son raras. Lo más común, la fístula vestibular, ¿ok? Y en el varoncito, ¿qué cosa viene a ser lo más complejo? Es la malformación con fístula vesical, al cuello de la vejiga. Lo común es que vaya a la uretra, pero si es que va a la vejiga, ya es muy, muy complejo de tratar. ¿Está bien? Ya, entonces el concepto que por favor no deben olvidar es cuál es la más frecuente. Algunos datitos adicionales. ¿Todas hacen fístula? No. Hay algunas malformaciones, algunos anitos imperforados que no hacen fístula. ¿En quiénes es común? En los niños con síndrome de Down, ¿ya? Trisomía 21. Se asocia forma parte de la asociación Bacterl. Esto en neonato van a ver todo el complejo de... No es un síndrome, ¿no? Bacterl es una asociación de malformaciones vertebrales, atrésicas, cardíacas, traqueales, esofágicas, renales, de las extremidades, limp. No lo apunten ahorita porque lo van a ver en neonato, es parte de... El, forma parte de la asociación Bacterl. ¿A qué se suelen asociar las malformaciones anorrectales? A malformaciones urológicas. O sea, el que tiene anito imperforado probablemente tenga un problema en su riñoncito o en su vía urinaria en general, ¿ya? Y pueden asociarse a problemas vertebrales también. El más común, malformaciones urológicas. Listo. ¿Qué hacer cuando cuando les nace un bebé con una malformación anorrectal? Le examinan el potito y no hay anito, tienen que colostomizar. ¿Ven la figurita arriba? Se colostomiza el bebé. Pero un detalle de la colostomía no es el que hemos aprendido en adultos que era tipo Hartmann, ¿no? Hartmann jamás se hace en los niños. En los niños, sobre todo en este tipo, se hace a doble boca. Tampoco es que sean pegados como cañón de escopeta, tienen que ser los extremos separados. Doble boca. Esta es la colostomía típica para la malformación anorrectal. Para que por algunos lados salgan las heces, ¿no? El meconio del bebé. Listo. Entonces, manejo de urgencia, colostomía. Y el manejo definitivo es la reparación del anito. Por eso se llama ano, recto, plastía, sagital, posterior.
Anorrectoplastía, porque reparan el ano recto. Sagital, porque noten la incisión. Es sagital, es en la línea interglútea. Posterior, que es por atrás, ¿no? Anorrectoplastía sagital posterior. Le hacen un huequito a donde debía estar y jalan el recto hasta que llegue a su lugar. Súper complejo, difícil, chiquito, todo, un problema. Usualmente este manejo definitivo, cirugía de Peña, se hace cuando tiene 1 año de vida aproximadamente. Durante ese año, mientras crece, mientras se nutre bien, el bebé vive colostomizado. ¿Ok? Listo. 4 cosas a acordarse acá. 1, el más frecuente en mujeres. 2, el más frecuente en varones. 3, su asociación con las malformaciones urológicas. 4, que la colostomía es la principal conducta de urgencia. Punto. Nada más. Este es un tema tan grande, malformación anorrectal, que podríamos hablar 3 clases y nunca acabarlo. ¿Ya? Pero esto es lo más elemental que tienen que tener claro. Vamos con las atresias. Empezamos con el esófago. La atresia de esófago, como que sí lo han escuchado más, ¿no? Al menos por ahí lo han visto. La atresia de esófago es aquella situación en la cual el esófago no continúa su formación, ¿no? No se conecta parte proximal con distal. Está obstruido. Existen 5 tipos, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí dice A, B, C, D, pero ya hoy en día el consenso dice que debemos mencionarlo con números romanos. 1, 2, 3, 4, 5. La atresia tipo 3 vendría a ser esta de acá, la tercera. Em, ¿En qué consiste la atresia tipo 3? Vean que la parte proximal está atrésica y la parte distal tiene una fístula a la tráquea, ¿no es cierto? A la carina específicamente. Entonces, las atresias tipo 3 son atresias proximales con fístulas distales. Esa es la más común de todas, aproximadamente el 70% y quizá más. Y el segundo en frecuencia es el tipo 1, la primerita, que tiene, ¿qué cosa? Atresia proximal y atresia distal. Este no tiene fístula. Ese es el segundo en frecuencia y corresponde aproximadamente al 20%. El resto se reparten entre los demás. Por lo menos conozcan estas 2 atresias, ¿ya? La primera y la segunda, en cuanto a frecuencia. Predomina la tipo 3, la que tiene fístula distal. La clínica, como este bebé tiene el esófago obstruido, nunca hubo circulación de líquido amniótico, ¿verdad? Entonces el bebé que tiene polihidramnios. Es una de las patologías que hay que sospechar cuando encuentran polihidramnios en la ecografía obstétrica. Y cuando nace el bebé, jamás va a tomar leche. La primera gota de leche que le intentan dar lo vomita. Y su propia saliva incluso lo vomita. Por eso hay cialorrea, dificultad respiratoria, cianosis, imposibilidad para la lactancia, o sea, vómitos, ¿no es cierto? Listo. Entonces el caso clínico típico que les pondrían si es que preguntaran esto es bebé recién nacido con antecedente de polidramnios, actualmente cursa con cialorrea y no puede lactar. Nada más, atresia de esófago. ¿Ya está? En los estudios tienen que hacer, bueno, primero intentan pasar una sondita, ¿no? Le meten por la boquita la sondita y van a ver que no puede pasar, incluso hasta se da la vuelta a la sonda y vuelve a salir por la boca a veces, se regresa, porque no hay pasaje, no hay esófago. Eso ayuda, pero lo que les diagnostica es el esófago grama. Le dan un poquito de contraste, que se lo toma el bebé, su contraste ahí, y pinta el esófago. O lo pinta incompleto, no pasa el contraste, está atrésico. El esófago grama detecta la atresia, pero no detecta la fístula necesariamente. Para confirmar una fístula tienen que hacer broncoscopía, entrar con un endoscopio por la tráquea para ver el huequito de la fístula. ¿Ya? Entonces, el procedimiento completo para diagnosticar atresia de esófago es esófagograma más broncoscopía. Los dos juntos. ¿Y por qué dice ecocardio al lado? Porque así como los anos imperforados, la malformación anorrectal, decíamos que se asociaba a malformaciones urológicas renales, pues la atresia de esófago se asocia a malformaciones cardíacas. Por eso tienen que hacer un ecocardio, ¿ya? Porque se asocia constantemente a malformaciones cardiovasculares, desde un simple CIA chiquito hasta alguna transposición, tetralogías o demás. ¿Está bien? Eso con la atresia de esófago. ¿Listo? Fácil, ¿no? Acuérdense entonces, el tipo más frecuente y la clínica. 2 cositas acá en atresia de esófago. Y así, ya son temas lo abordamos bastante sencillo. Vamos con las atresias intestinales.
las atresias intestinales ya también son atresias de... Ahora, puede haber atresia hasta de estómago, hay atresia de estómago, hay atresia de píloro, hay atresia de todo, del colon, del recto, hay atresia de todo. Las dos más famosas, las dos más importantes, más frecuentes son la atresia duodenal y la atresia yeyuno-ileal. Siempre van a darse cuenta que están juntos, yeyuno-ileal, porque no hay un punto donde ustedes digan, acá termina el yeyuno en este punto y acá empieza el ilion. Lo que hay es una zona medio de transición, entonces se le describe como un solo segmento de intestino. Y hay uno ilion, más aún en los recién nacidos que en su intestino mide 1,5 metros a lo mucho. También hay atresias cólicas, pero son raras. Entre los dos, ¿cuál predomina? La yeyuno ileal, 3 cruces, y 2 cruces le pongo a duodenal. Pero duodenal está resaltado, es porque lo preguntan porque es más famosa por su doble burbuja, pero es más frecuente la yeyuno ileal. Ojo, ¿ah? Ahora, los dos son obstrucciones intestinales y eso ya sigue los mismos conceptos que hemos visto en cirugía general. Vomitan, se distienden, etcétera, ¿no? ¿Qué los diferencia? La radiografía. La atresia duodenal hace doble burbuja, clásico. La doble burbuja es eso, ¿no? ¿Qué es la doble burbuja? Primero el burbujón el estómago dilatado, luego viene el píloro que está cerrado y la otra burbujita es del duodeno. Esa segunda burbuja termina en la zona donde el duodeno termina, porque se supone que como está trésico no pasa más gas más abajo. Ahí está la doble burbuja separada por el píloro. Burbuja uno, burbuja 2. Atresia duodenal. Las obstrucciones del duodeno hacen doble burbuja. Y el yeyuno ileal no hace burbuja, ni 2, ni 3, ni 4. Hacen niveles hidroaéreos. Dense cuenta las imágenes, ¿no? Rayita, 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 rayita. Son niveles hidroaéreos, que es típico de las obstrucciones del intestino medio, como comentábamos en cirugía general. Listo. La atresia duodenal no es la única que hace doble burbuja. El páncreas anular que está a la derecha también hace doble burbuja. Aquí el páncreas vemos que está envolviendo el duodeno, envuelve al duodeno y eh, envuelve al duodeno y lo estrangula como un anillo, por eso dice anular, ¿cierto? Esto tiene que ver con las rotaciones del páncreas, así como el intestino hacía su rotación de 90 grados de reducción, 90 grados de herniación, 180 grados de reducción y demás, el páncreas también hace su rotación. Y en esa rotación cierra el duodeno. Esto también hace doble burbuja. Y no son los únicos. Por supuesto, entre duodenal y páncreas anular, si le vienen las dos claves, tienen que marcar atresia duodenal por frecuencia, ¿no? ¿No? Es más frecuente la atresia duodenal. Ahora, que el páncreas anular me refiero. La malrotación intestinal, que está abajo, también hace doble burbuja. ¿Por qué? Porque dentro de las muchas formas de malrotación, vean en la primera imagen no hay marco duodenal, no hay marco cólico como los conocemos. Estas malrotaciones tienden a generar vólvulos de intestino, de todo el intestino. Miren cómo se está torciendo totalmente. Al torcerse el intestino, ¿a quién están obstruyendo primerito? ¿Notan la figura? No sé si se alcanza a ver. Al duodeno, ¿no es cierto? También hace doble burbuja. Entonces, causas de doble burbuja: atresia duodenal, páncreas anular, malrotación intestinal. Ahora, ¿cuál es la diferencia y donde sí tendrían que tener cuidado en una pregunta que sí sería así con el objetivo de agarrarlos? El páncreas anular y la atresia intestinal, la atresia duodenal, sus dobles burbujas son en recién nacidos, porque el bebé vomita desde que nace porque no hay duodeno. En cambio, la malrotación intestinal se manifiesta en algún momento de la vida. Les aseguro que más de uno de nosotros estamos mal rotados y no lo sabemos hasta que el día que les dé apendicitis y les duele en el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, como es un problema que a veces pasa subdiagnosticado y ni nos enteramos y morimos de otra cosa, en algún momento genera ese vólvulo. A veces en la niñez temprana, a los 6 años, a los 15, a los 50, a los 80 años. En algún momento se volvula. Por lo tanto, esta doble burbuja aparece de forma tardía. En cambio, la doble burbuja de duodeno y páncreas anular es del recién nacido. ¿Está bien? Listo. Para que no piensen que toda atresia duodenal es doble burbuja, o al revés, toda doble burbuja es atresia duodenal. Ya está, vamos a la derecha. La enfermedad de Hirschsprung. Hirschsprung. Listo. Necesito tomar aire y agua.
les robo 30 segundos. La enfermedad de Hirschsprung, yo le tengo cariño a la enfermedad de Hirschsprung porque hace un tiempo, una anécdota así chiquitita, un peque, me tocó dar un examen X en un lugar X, en un país X, ¿ya? Y era un examen pues de esos feos, ¿no? Que eran 200 preguntas en la mañana, 200 preguntas en la tarde y operar a un par de pacientes al día siguiente con un tutor. Y la entrevista y todo. Era para hacer una especialización. Y en México específicamente. Y bueno, a lo que voy es que en el examen, ya había estudiado, uno de los temas quirúrgicos era cirugía pediátrica y todo. Entonces Hirschsprung pues lo había leído, me había leído un libro de Hirschsprung. Y la pregunta, porque el tema de la especialización era en cirugía colorectal justamente. Entonces, algo tenía que saber de Hirschsprung. Pero la pregunta que vi en el examen, la primerita fue, cuál es la nacionalidad de Ernst Hirschsprung? Nacionalidad de Ernst Hirschsprung. Pucha, no sé si ustedes saben la nacionalidad de Ramsted o de Heller, ¿no? Pero bueno, y ni siquiera, porque el nombre, dije Hirschsprung, bueno, pues suena escandinavo, ¿no? Dices Hirschsprung, clave A Dinamarca, clave B Noruega, clave C Suecia, clave D Finlandia, clave A... A la champié y bueno, salió mal, pues, ¿no? Creo que puse Suecia, no sé qué puse. Pero creo que es incluso danés, ya me olvidé. Bueno, por eso a Hirschsprung le tengo cierto cariño, ya como anécdota. No ingresó, dice. No, sí ingresé, ¿eh? Eh, con las justas, pero ingresé. El Hirschsprung. Ya, saliendo del tema, volviendo. La enfermedad de Hirschsprung es un problema de mala inervación del intestino. El intestino, desde el esófago, desde la laringe, desde arriba, desde la primera parte del esófago hasta la última célula del recto, tienen que estar bien inervadas por los plexos de Meissner y Auerbach, ¿no es cierto? Que recorren las paredes musculares. El plexo submucoso de Meissner y el que está más afuera, el mientérico de Auerbach. Bueno, van juntos, van en paralelo, Meissner y Auerbach. Debería estar, como les dije, inervado hasta la última célula del recto, antes de convertirse en anito. Si es que el problema es que en ciertos niños nacen y no terminó de descender la inervación. A veces se quedó en el sigmoides, a veces se quedó en el recto superior, a veces se quedó a 5 milímetros del recto. Le faltó unas cuantas. Basta que le haya faltado inervar unas cuantas células. Esas células que no estuvieron bien inervadas, ¿qué hacen? Se cierran, hacen hipertonía, porque la función de este tipo de inervación es generar relajación, contracción, relajación, contracción. Entonces, cuando no están bien inervados, están hipertónicas, contraídas, y eso genera obstrucción intestinal. Entonces, el problema de Hirschsprung es que el niño nace obstruido porque sus intestinos en la parte distal están mal inervados. Por lo tanto, el problema es disminución o ausencia de los plexos de Meissner y Auerbach. Meissner y Auerbach. ¿Ok? Listo. Entonces, ya que el intestino no está bien inervado, hace hipertonía, se cierra. ¿Y cómo manifiesta el niño? No defeca, no elimina su meconio. Demora más de 48 horas y con eso tienen el dato que los bebés pueden eliminar su meconio hasta 48 horas después del nacimiento, ¿no es cierto? De forma espontánea. Y aquí hago un paréntesis porque por favor no cometan estas barrabasadas en la vida. Ahora que van a ser internos y van a recibir bebés y van a hacer atención inmediata, ¿no es cierto? Van a traer niños al mundo. No les estén metiendo sondas ni termómetros al anito del bebé. ¿Ya? Es común, es una práctica que no sé en qué parte de la atención inmediata dice que hay que hacer eso, pero en ciertos lugares todavía lo hacen. Si ustedes le ponen la sondita, ¿y para qué lo hacen? Una vez pregunté, no, es que para ver si hay una atresia rectal. La atresia rectal tiene una incidencia de 1 en 10 millones de recién nacidos vivos. O sea, no van a meter a tanta gente la sonda para ver si uno lo diagnostican, ¿no? Pero esto sí es importante. Y yo apostaría que alguno de ustedes o más de uno tiene Hirschsprung y no lo sabe. Probablemente leve. ¿Ya? En serio, es muy común. Bueno, eh, ¿se me fue? Ah, ya. El poner las onditas y los termómetros
antes de los 2 días, simplemente les descarta la posibilidad de ser diagnosticado correctamente el niño. El niño tiene que defecar solo hasta las 48 horas. Si después de las 48 horas no defeca, le hacen algunos estudios. Bueno, traen síntomas de obstrucción, vómitos, distensión, que ya pues, son síntomas generales que ya conocen. Recién le ponen la sondita después de 2 días para buscar el signo de blast. Blast es explosión en inglés, ¿no? Le ponen la sondita al lanito y conectan su sondita a una riñonerita con agua y como hay alta presión en el recto, ¿no es cierto? Por la obstrucción, ponen su sondita, conectan al agua y ¡buf! Explota. Sale todo el gas que sale violentamente hacia el agüita. Significa que el intestino ha estado dilatado. Bueno, es un signo indirecto. Luego tienen que hacerle una radiografía contrastada para ver esta imagen o algo parecido a esto. Esta parte distal del recto sigmoides está hipertónica, cerrada como ven, y luego arriba está dilatado. Esta parte dilatada es la que está bien inervada y luego lo de abajo es lo que está mal inervado. Esto es la parte enferma, ¿ok? Que está mal inervada y que está haciendo hipertonía. La flecha muestra una zona de transición. Aún así, no tienen certeza que sea Hirschsprung. ¿Qué tienen que hacer finalmente? Biopsia. Eso es tal vez el dato más importante de acá. La biopsia rectal es el estudio diagnóstico porque el patólogo les va a decir, le falta, no tiene inervación, no tiene plexos de Meissner, no tiene plexos de Auerbach. ¿Ok? ¿Listo? Esto es. Entonces, ¿qué datitos tienen que acordarse acá? Sospechan Hirschsprung cuando no elimina meconio más de 2 días y que el diagnóstico de elección es la biopsia. Punto. Nada más. El tratamiento es quirúrgico en los niños, es el descenso endorrectal. Se llama, bueno, esto ya conózcanlo nomás, ya cultura general, descenso endorrectal transanal o cirugía de la Torre, que es, le hacen un hueco, cortan el anito alrededor, cortan, agarran el anito y jalan hasta que encuentren, como ven en la imagen, recto que esté bien inervado. ¿Ya? Cuando llegan a un punto del recto en el que el patólogo le dice, acá hay células, ahí cortan a su recto y lo cosen al anito. Se le reconstruye un nuevo anito con una buena inervación. Yuca, completamente yuca. Difícil. Pero bueno, pues es lo que hay que hacer a veces. Eh, ya está, ese es el tratamiento quirúrgico. Listo. Entonces, no nos desviemos mucho. Acuérdense en quién es sospechar y cuál es el diagnóstico, ¿ya? La biopsia. Siguiente. NEC. Esto sí van a ver un poquito y bastante más seguido. Y es sencillo porque también lo van a ver en neonato de una forma, con un abordaje clínico. Así que NEC o enterocolitis necrotizante, ¿qué cosa es? Es la necrosis de la mucosa intestinal que afecta al ilion distal y el colon proximal. O sea, se necrosa el intestino del bebé, prematuro usualmente. Entonces, de NEC, de enterocolitis necrotizante, ¿qué tienen que decir y recordar? Primero, sus factores de riesgo. ¿Cuáles son? Prematuridad. Bebé prematuro, NEC. El bebé prematuro se infecta con facilidad. El bebé prematuro hace inestabilidad circulatoria, no solo circulatoria, sino respiratoria, porque hasta membrana hialina tiene, ¿no es cierto? El bebé prematuro tiene los enterocitos inmaduros, no está listo para nutrirse el bebé, para recibir leche. Por lo tanto, la nutrición enteral es un factor de riesgo, porque sus enterocitos no están preparados. Y peor aún si le dan alimentación hipertónica, o sea, fórmulas maternizadas, leche en polvo. Si el yeyuno del adulto en el dumping no soportaba la osmolaridad, el intestino del bebé prematuro le meten ese veneno en polvo, las fórmulas maternizadas, imagínense, pobrecito, ¿no? Si una leche tiene que recibir, dentro de lo poquito que debe, es leche materna, ¿no? Que le mejore la inmunidad y esto. Pero proscrito la alimentación hipertónica. Por más caro que sea y por más que venga en lata de oro, de vibranio o lo que sea, es malo. Listo. Agreguémosle un factor de riesgo, la asfixia perinatal. Bebé prematuro y que se asfixia, infectado, con problemas, inestabilidad hemodinámica en general, todos esos desencadenan el evento inicial. Y el evento inicial se refiere a que el intestino deja de irrigarse porque no hay buena circulación, porque es prematuro, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a congestionarse y a necrosarse el intestino. Y se desencadena toda la secuencia que dijimos el día de la apendicitis. Luego de la congestión, hace supuración, se necrosa y después hasta puede perforarse. La misma secuencia. Bien.
se entretienen leyendo este grafiquito, lo van a volver a ver en pediatría. En la atención al prematuro, hace edema, problemas bacterianos, mala absorción, éstasis, empiezan a proliferar bacterias y las bacterias que proliferan en escenarios de mala irrigación, ¿cuáles son? Si no hay buena irrigación, hay isquemia, anaerobios. Y los anaerobios producen gas. Y la producción de gas, las bacterias respiran, producen gas. ¿Y qué forma? Neumatosis. ¿Qué cosa es la neumatosis? El aire que se forma, que se ve en la radiografía desde el intestino. Digamos que este es un intestino cortado transversalmente. Ahí está, se ven globitos de aire en la pared. La neumatosis intestinal. ¿Ok? Listo, neumatosis intestinal. Ese es el hallazgo. ¿Y por qué está pintadito, resaltadito? Porque el hallazgo que determina, que confirma la presencia de una enterocolitis necrotizante es la neumatosis, que traduce presencia de bacterias en la pared del intestino. ¿Ok? Listo. Finalmente se puede perforar, puede hacer peritonitis y toda la secuencia que ya conocen. Listo. Entreténganse mirando esto. Lo que quiero que se acuerden es lo de arriba. Factores de riesgo y hallazgo que confirma un NEC. Bien. A la derecha tienen la clasificación de la enterocolitis necrotizante, del NEC. Y está de 2 en 2. El NEC tipo 1, puede ser 1A o 1B, es la cual sospecha de NEC. ¿Y por qué sospecharían de NEC? Porque hay sintomatología gastrointestinal en un prematuro. Y es súper inespecífico, ¿eh? No tienen que memorizar esto. Retención gástrica, vómitos, sangrado en las heces, ya sea microscópico o macroscópico. Pero en general, un bebé prematuro con factores de riesgo que empieza a hacer sintomatología gastrointestinal, sospechan NEC. Tienen que sospechar NEC. La radiografía, como es recién inicial, casi siempre sale normal. Por ahí una distensión o algo, pero casi siempre normal. ¿Está bien? Entonces, NEC 1 sospecha, una clínica inespecífica. NEC 2. El NEC 2 ya es un diagnóstico confirmado, definido. ¿Y cuál es el hallazgo que confirma un NEC? La neumatosis intestinal en la radiografía. Sigue con la misma sintomatología, súper inespecífico, borborismos, dolor, eso no dice nada. Ausencia de ruidos, hasta podría haber de repente hasta celulitis, pero es inespecífico. Lo que determina el NEC 2 es la neumatosis y se convierte en 2B si es que además de la neumatosis tiene ascitis. Entonces, 2A, neumatosis, 2B, neumatosis más ascitis. Eso es finalmente el resumen de lo que tenemos que acordarnos. Y el NEC 3 es el que está en estadio avanzado complicado. ¿Y qué define que sea avanzado complicado? La peritonitis. Si hay peritonitis, 3A. Y si encima tienen signos de perforación, de neumoperitoneo aire libre, 3B, que es la forma más severa, ¿no? Entonces, resumo, si quieren. 1, 2. Perdón, no. Me rayé. NEC 1 puede ser 1A, 1B. NEC 2, 2A, 2B. NEC 3, 3A, 3B. El 1 es sospecha. ¿Qué cosa tiene el 1A? Además de todo lo inespecífico, heces, sangre, heces con sangre microscópica, o sea, Tevenon, ¿no es cierto? Tienen que hacerlo con Tevenon. El NEC 3B, heces con sangre macroscópica. Ya no necesitan Tevenon, lo ven la sangre. El NEC 2A, además de lo inespecífico, neumatosis. El NEC 3B, neumatosis más ascitis. El NEC 3A, peritonitis. Y el NEC 3B, perforación, neumoperitoneo. Sería la forma más concisa en la cual clasificar su NEC y bueno, les va a ayudar. Su internado también, por supuesto. Ya está. ¿Cómo es el manejo? El NEC 1 y 2 son de manejo médico, manejo de la prematuridad en general. No se opera. El único que se opera es el estadio que está avanzado. Entonces, la cirugía se hace cuando hay perforación o, bueno, un deterioro clínico severo, ¿no? Que dicen, no, hay que operar. Pues. Perforación, neumoperitoneo. Solamente se opera el estadio 3.
3A, 3B. ¿Listo? Ya está. Eso con el NEC. Acuérdense, factores de riesgo, su principal diagnóstico y su clasificación. Nada más. Vamos. Y estos temitas son así misceláneas, son varios y estamos en la mitad ya, ¿no? Miren, defectos de pared. Los defectos de pared clásicos son la gastrosquisis y el ónfalocele. Vamos de frente a la imagen porque eso queda más grabado. La gastrosquisis es esto de acá. La tripa se sale, el bebé nace así, con toda la tripa afuera. Y no sé si alguna vez lo vayan a ver, pero hay que rotar en esos hospitales, ¿no? Es para que vean. La maternidad van a ver bastante esto porque tiene ahí harto mal formaditonas. Los intestinos no están cubiertos por nada, ¿no es cierto? Totalmente descubierto. Esto es gastrosquisis. Y el onfalocele, el intestino está protruido pero cubierto por una membrana. El amnios con su peritoneo, el mismo amnios del cordón umbilical, igualito lo protege. ¿Ya? Listo. Gastrosquisis sin cobertura, onfalocele con cobertura. No es la única diferencia. No es la única diferencia. En la gastrosquisis y el onfalocele tienen diferencias en cuanto al defecto por donde salen. Por ejemplo, en la barriguita de un bebé, si esta es la barriguita del bebé, así globular, ¿ya? El onfalocele sale por acá, por un defecto umbilical. Por eso se llama ónfalo-ombligo, ¿no? Protrusión por el ombligo. En cambio, la gastrosquisis sale por un huequito al costado del ombligo. El defecto es paraumbilical. Usualmente es por un problema vascular. Generalmente un vaso sanguíneo que irrigaba, una rama de la arteria vitelina que irrigaba la pared abdominal de esa zona, se ha obliterado, se ha obstruido y genera necrosis de la pared, se hace un hueco y por ahí se sale la tripa. Entonces, la gastrosquisis, ahí está la tripa, sale por un defecto paraumbilical. En cambio, el ónfalocele sale por el mismo ombligo. ¿Ya? Listo, eso es lo que dice el texto. Gastrosquisis, defecto paraumbilical derecho, ónfalocele umbilical. La causa es, quizá no sea necesario que se acuerden, pero la gastrosquisis suele ser un problema vascular y el onfalocele un problema en la reducción fisiológica, o sea, el intestino no retornó al abdomen en el proceso embriológico, ¿no? En las rotaciones. Bien, esto sí es importante. La gastrosquisis tiene el intestino descubierto sin ninguna protección, en cambio el onfalocele sí tiene una protección de peritoneo y amnios, ¿no? Y las asociaciones, que ya son secundarias también. La gastrosquisis asociado a atresias, malrotaciones. Testículo no descendido porque, bueno, obvio, ¿no? El huevito que tenía que bajar del abdomen al escroto, pues se salió con todo y tripa, ¿no? Así que está afuera. No va a haber huevito en el escroto, si es que es varón. Entonces, asociaciones. Acá en el onfalocele está asociado a la trisomía 21, síndrome de Down, otros síndromes como Beckwith-Wiedemann, pentalogía de Cantrell, o sea, son patologías ya muy complejas, muy raras, de alta mortalidad. ¿Ok? Que se deben acordar dónde está el defecto y qué características tiene cada uno de ellos. Eso es lo básico. Ahora, tanto la gastrosquisis, más que nada la gastrosquisis, las atresias que vimos hace un rato, el NEC, la enterocolitis necrotizante, todos estos problemas, dentro de sus complicaciones, su evolución o su cirugía misma, pueden hacer que se pierda todo el intestino, ¿no es cierto? Si este intestino que estamos viendo, por ejemplo, acá en la gastrosquisis, estuviera necrosado, ¿qué tendría que hacer? Cortar todo. Y a veces todo su intestino está ahí. Entonces, estos problemas nos llevan al síndrome del intestino corto. ¿Y qué cosa es el síndrome de intestino corto? Ahí está definido. Pérdida de intestino delgado de más del 70% de su longitud. Y en un recién nacido, ¿cuánto mide su intestino? 1,5 metros, quizá 2 metros en un niño postérmino. Más aún en un prematuro, en un su intestino mide ni 1 metro, a veces 80 centímetros. Entonces, cortarle 60 centímetros a veces de necrosis es dejarlo con 20 centímetros de intestino y eso es nada. El bebé se va a morir porque perder más del 75% del síndrome de intestino corto es incompatible con la vida humana, porque no se puede alimentar. Es una longitud muy cortita para que absorba nutrientes y para que dependa de sí mismo, ¿ya? Vivirá un tiempo con su nutrición parenteral hasta que su hígado se haga cirrótico, se muera y el bebé se tenga que morir. ¿Ok? Entonces,
Esta es finalmente la consecuencia más grave de las atresias, de las gastrosquisis, de los NECs que hemos estado viendo. Perder más del 70%. En adultos, el punto de corte es un poquito menor, es perder más del 50%. ¿Ya? Bueno, causas en los niños, atresias, gastrosquisis, NEC, vólvulos intestinales por malrotación, etcétera. En los adultos los problemas son un poquito más variaditos, isquemias mesentéricas, neoplasias, Crohn, traumas, etcétera. ¿Ya? Los adultos no pasan esto por malformaciones. Listo. El síndrome de intestino corto es de alta mortalidad, no tiene un tratamiento todavía muy validado que sea muy, digamos, esto lo va a salvar. El trasplante supuestamente debería ser, pero todavía tiene muchas limitaciones el trasplante intestinal. Así que si algo pueden investigar también es trasplante intestinal, ¿ok? Está en desarrollo en todo el mundo. Listo. Es muy triste, ¿ah? Porque tienen que esperar nomás que pasen los meses y pucha, y los papás tratan de hacer todo lo que pueden, ¿no? Pero ya, pues es inevitable cuando no hay intestino. Las hernias diafragmáticas más comunes son las hernias de Bogdalek y las hernias de Morgagni. Si recuerdan una imagen de el diafragma anatómicamente más o menos es así, ¿no? El diafragma, más o menos así, el diafragma con sus vértebras atrás, el esternón adelante, ¿no? Es una estructura muscular y al centro tiene un tendón. Por ahí pasa la vena cava a la altura de T8, luego el esófago a la altura de T10 y luego la aorta a la altura de T12, ¿no es cierto? Más o menos. Los hiatos de la vena cava, del esófago, de la aorta. Ahora, las hernias más comunes son estas de acá. Las posterolaterales, ambas. Las posterolaterales se les conoce como las hernias de Bogdalek. Ambas. Ahora, esto es izquierdo, esto es derecho. La más común entre las dos es la izquierda. Por eso decimos que la posterolateral izquierda o hernia de Bogdalek izquierda es la hernia más común. Mientras las hernias de Morgagni son las que están adelante, las paraesternales. Ahí arriba, Morgagni, al costadito del esternón. ¿Ya? De lejos, la Bogdalek izquierda es la más frecuente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema de Bogdalek o de la posterolateral izquierda? El problema del Bogdalek y del lado izquierdo es que la tripa que está en el abdomen asciende al tórax por ese hueco, ¿no es cierto? Y que genera dificultad respiratoria al niñito porque su pulmoncito no se puede expandir. Entonces el niño nace y nace cianótico, con dificultad respiratoria. ¿Ya? ¿Qué más encuentran además de dificultad respiratoria? Si auscultan el tórax, encuentran ruidos hidroaéreos que no deberían estar en el tórax, ¿no? Esto es abdominal, ruidos hidroaéreos en el tórax. Y como toda la tripa está en el tórax, el abdomen está vacío, abdomen excavado. Es prácticamente los tres hallazgos que siempre van a encontrar. Dificultad respiratoria, ruidos hidroaéreos y abdomen excavado. ¿Listo? El tratamiento de esto el problema de esto no es la hernia. Eso lo opera un interno, ¿no? Abre el abdomen, jala la tripa y cose la hernia. Eso es fácil, hasta lo puede hacer por toracoscopía o laparoscopía. El problema de esto es que como la tripa estuvo en el tórax casi toda la gestación, los pulmones no se desarrollaron. ¿Cómo nacen los pulmoncitos? Con hipoplasia, estoy escribiendo ahí en la barriguita, con hipoplasia pulmonar. Y si el pulmón está hipoplásico, genera alta resistencia. ¿Cuál es la consecuencia? La hipertensión pulmonar. El problema más que cerrar el hueco es el grado de hipertensión pulmonar que este bebé pueda tener. Y eso es manejo del pediatra, del neonatólogo, del intensivista, ¿no es cierto? Un manejo médico. La parte quirúrgica es muy fácil de corregir. Ese es el problema. ¿Ok? Ven cómo la tripita está en el tórax, ¿no? Listo. Eso es la hernia de Bogdalek. Se manifiesta con problemas respiratorios principalmente. En cambio, Morgagni, la hernia de Morgagni es una hernia que se encuentra en la parte anterior. Es más, no es posterolateral, es anterior. Está del lado al costadito del esternón. Por eso en esta plaquita ven, ¿no? Ahí está un asa intestinal que se está metiendo chiquitita por un ladito del esternón. No se manifiesta en los niños con frecuencia. Morgagni se manifiesta en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos, en personas mayores.
y no se manifiesta como Bogdalé con dificultad respiratoria. ¿Cuál es su principal manifestación? Obstrucción intestinal. Recién se diagnostica cuando el intestino se encarcera en esa hernia. ¿Está bien? Listo. Igual es quirúrgico. Entonces, no tienen hipoplasia pulmonar, no tienen dificultad respiratoria. Su problema es obstructivo principalmente. ¿Listo? Ya está. Vamos acabando. A ver, acá. Colédoco. Problemas biliares. Esto es sencillo, chicos. A ver, los quistes de colédoco son estos problemas, ¿no? El colédoco se dilata, como en estas imágenes, de diferentes formas, ¿sí? ¿Por qué se dilata el colédoco? Probablemente porque las paredes se debilitan, ¿ya? Se van debilitando las paredes y eso hace que se distiendan, que se dilaten los colédocos. Ahora, la, la forma más común, de quiste de colédoco es esta de acá, que es la tipo 1. Según la clasificación de Todani, la forma más frecuente es la fusiforme, entre paréntesis, tipo 1 de Todani. Noten ahí que dice, ¿no? Tipo 1A, 1B, 1C, no importa. Lo que comparten en común todas ellas es que son fusiformes, porque hay otras formas. Hay divertículos de colédoco, colédococeles, dilataciones intrahepáticas, etcétera. La más frecuente son las fusiformes, tipo 1 de Todani, ¿ya? ¿Qué clínica da? Esto sí tiene triada: ictericia, masa y dolor. Ictericia, masa palpable, en el hipocondrio derecho, por supuesto, y dolor. No lo confundan con la tríada de Charcot, ¿eh? ¿Qué era Charcot? Ictericia, fiebre y dolor. Cáncer de cabeza de páncreas, ictericia, baja de peso y dolor. Hemobilia, ictericia, hemorragia digestiva alta y dolor. O sea, siempre hay ictericia y dolor. Lo que cambia es la masa, la fiebre, el baja de peso, etc. Bueno, ictericia, masa y dolor. Entre los tres, lo que suele ser más precoz es la ictericia, ¿ya? Desde que es bebito. ¿Cómo confirman el diagnóstico? A un bebé recién nacido no le van a meter CEPRE, ¿no? Nuevamente. Entonces, nuevamente, colangio-resonancia. Colangio-resonancia. ¿Listo? Y el tratamiento es resecar todo el quiste. Sacan todo el quiste prácticamente con toda la vía biliar, ¿no es cierto? Con toda la vesícula y demás. Y terminan uniendo, vean la figura, lo poquito que les queda de vía biliar lo llevan al yeyuno, con su respectiva Y de Rux. ¿Ya? Una derivación bilio-yeyunal, bilio-digestiva. O sea, una simple derivación bilio-digestiva. Resecar el quiste y hacer su derivación respectiva. ¿Quiere acordarse acá? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Y cuál es la tríada? ¿Listo? Son dos datitos más o menos por patología. Las atresias de vías biliares son problemas en los cuales la vía biliar no se ha formado. Así como hay atresia de esófago, intestino, la vía biliar también se puede atresiar. El verbo atresiar no existe, ¿ya? Pero me refiero a que se puede no formar, ¿no? Bueno, acá está la parte distal hay varias formas. En la primera imagen ven que se atresia pero lo voy a usar, ¿ya? El verbo atresiar. Este, para entenderlo, no se puede atresiar la parte distal del colédoco, ya, no lo voy a decir, ocurrirle a la parte proximal, toda la parte extrahepática, y lo peor, lamentablemente lo más frecuente es esta última forma en la que se atresia toda la vía biliar intra y extrahepática. Lamentablemente es casi todos los casos, en la que el hígado no tiene por dónde eliminar la bilis. Y el bebé empieza a llenarse de bilis, de bilis, de bilis, se pone amarillo, 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 verde, 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 ¿no? Ictericia verdínica es como lo van a conocer eso. El examen de pediatría que les pongan ictericia verdínica, lo más probable es que sea atresia de vías biliares. Verde se pone el niño por la cantidad de bilis. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, primero tienen que confirmar el diagnóstico. Ahí están haciendo una colangiografía, pintando la vía biliar y no se ve nada. Aunque no lo crean, esa piltrafita delgadita que se ve es la vesícula, ¿ya? O sea, no tiene vía biliar el pobre bebé. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir. Entonces, para salvarlo, ¿qué se hace? Miren esta imagen de la izquierda, la cirugía de Kasai. ¿En qué consiste la cirugía de Kasai? Ahorita lo voy a escribir. Miren la imagen. Ven que este hígado
por dentro está dibujado lo que debía ser la vía biliar, ¿no es cierto? No sé si alcanzan a ver unos puntitos. Sí se ve, ¿no? Es la vía biliar fantasma, que no existe. Entonces, agarran el yeyuno, abajo que está de morado, el yeyunito, cortan y lo suben al hígado. Para esto, previamente al hígado, en el hilio del hígado, donde debía salir la vía biliar, empiezan a escarbar. Escarbar, 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 como si estuvieran buscando petróleo, así, ¿no? Escarban, 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 hasta que en algún momento empieza a gotear bilis de algún espacio portal. Cuando encuentran goteo de bilis, ahí plum, le meten la manguera, ¿no? El yeyuno. Ya. Entonces, eso es la cirugía de Kasai. Kasai es la marca, Kasai. En su nombre genérico, ¿cuál es? La portoenterostomía, la portoenterostomía de Kasai, que es como se le conoce. Unen espacios portales, por eso han escarbado en el hígado, y lo unen con el yeyuno. La portoenterostomía, cirugía de Kasai. Este es un tratamiento temporal, paliativo, que deben hacerlo antes de los 45 días en promedio, más o menos, idealmente antes del mes. Porque si lo hacen después de los 2 meses, digamos que diagnostican al niño con atresia de vías biliares a los 3 meses, ¿le van a hacer Kasai? Sí, lo van a hacer, pero pues, para que el residente practique nada más. O sea, porque no tiene ningún sentido. El pronóstico de ese bebé es totalmente malo. Se tiene que hacer antes del mes y medio de vida aproximadamente. Y es paliativo, porque el tratamiento definitivo, ¿cuál es? El trasplante hepático, que se lo van a hacer al año o a los 2 años, siguiendo los protocolos de trasplante en niños, de acuerdo a edad, de acuerdo a peso. ¿Listo? Ya está. Entonces, es una cirugía Kasai paliativa para que el niño tenga por dónde eliminar la bilis. ¿Listo? La enfermedad de Caroli conozco la nada más, ¿ya? La enfermedad de Caroli que está arriba es un problema muy raro en el cual la vía biliar intrahepática se dilata. Hay dilataciones, le sale como divertículos a la vía biliar, como ven acá. ¿Ya? Globito, 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 globito por todos lados dentro del hígado. La vesícula está normal, el coledo está normal, el problema es intrahepático, se dilatan. El problema de estas dilataciones es que se forman cálculos en su interior. Es como en uro, ven en las infecciones urinarias, se me fue el germen, ustedes se van a acordar seguro, eso que forman los cálculos coraliformes, al próteus, ¿no? Algo así, y se forman piedras en forma de un árbol que obstruyen todo, igual acá, se forman cálculos de colesterol en toda la vía biliar, ¿no? Ya está, y obstruye. Y finalmente termina obstruyendo la salida de bilis y el niño también hace cirrosis. Entonces, ¿qué es Caroli? La dilatación de la vía biliar intrahepática que forma después cálculos. Genera una obstrucción total, esto tiene que ir necesariamente a trasplante hepático. ¿Ok? Problema raro. Este es sencillito, píloro. La estenosis hipertrófica del píloro. Nos faltan 2 láminas. A ver, la estenosis hipertrófica del píloro es un problema en el cual el píloro se engrosa, ¿no? Aumenta de tamaño. El píloro tiene una capa circular interna y una longitudinal externa, igual que todo el intestino. ¿Cuál es la capa que se hipertrofia? La circular interna. Y eso hace que el píloro, de lo que era delgadito, aumente de tamaño y genere una obstrucción, ¿cierto? Por eso es la capa circular interna. Usualmente inicia su sintomatología a la tercera semana de vida, o sea, a partir de los 15 días empieza el problema. No es congénito, el niño no nace con este problema, lo adquiere en las primeras semanas. Usualmente en varones primogénitos, el primer hijo varón. ¿Por qué? No tengo idea, ¿no? Pero dicen la maldición de Moisés, dicen, ¿no? El primer hijo varón es el que suele estar afectado de esto. Usualmente cuando papá también lo ha tenido. Bueno, hay un gen relacionado al cromosoma Y, por supuesto, ¿no? Pocos factores de riesgo se han podido identificar. Uno de ellos es el consumo de eritromicina. Aparentemente la eritromicina podría aumentar el riesgo de estenosis de píloro. Bien, es un niño vomitador, vomita. ¿Y qué vomita? Leche. Son vómitos explosivos
de contenido lácteo y lo vomita tan fuerte que sale hasta por la nariz. Pero es leche. ¿Por qué no puede ser bilioso? Porque si el píloro está cerrado, no hay forma que la bilis haga reflujo al estómago, ¿no? Nunca va a ser bilioso, siempre es lácteo, lácteo, lácteo. Entonces vomita, 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 se deshidrata por el vómito, llora, llora, llora de hambre, puede tener ictericia, es una asociación. ¿Por qué la ictericia? Porque usualmente los pacientes con estenosis de píloro suelen tener también alteraciones de la glucoroniltransferasa. Pero eso no es tanta la razón, o sea, influye. Una de las más importantes es que el píloro que aumenta de tamaño, ¿a quién comprime? Al colédoco que estaba pasando por detrás. Lo presiona de forma mecánica, como si fuera un mirisi, y eso genera ictericia. ¿Ya? Reptación gástrica, distensión epigástrica, como están viendo acá, su estómago dilatadito, hinchadito, una pelotita, ¿sí? Pueden palpar hasta el píloro, incluso cuando está muy grande, ¿no? Con su manito. Pero lo más característico es el vómito de contenido lácteo en un neonato de más o menos 3 semanas de vida. ¿Ok? Exámenes auxiliares, la semana pasada que vimos en obstrucción, ¿qué hacían los vomitadores? Alcalosis metabólica con hipocalemia e hipocloremia, ¿no es cierto? Eso lo conocen, ya, del típico de todo vomitador. Y bueno, como hace ictericia, se eleva la bilirrubina un poquito. El estudio de elección ayuda en las radiografías. En la radiografía van a encontrar este burbujón, que es el estómago dilatado, el signo de la burbuja única, una burbuja. Bueno, eso no existe ese signo, ¿ah? Eso me estoy inventando. Pero se refiere al estómago dilatado, ¿no? Pero si quieren póngalo, o sea, es una burbuja, se ve en la radiografía, es el estómago dilatadito. No hay doble burbuja, porque como el píloro está obstruido, no hay pasaje de aire al duodeno, así que no puede haber doble burbuja, es un solo burbujón, igual al otro lado, ¿ya? Otros estudios, las radiografías contrastadas como acá ayudan, le dan de tomar contraste al bebé y se ve el píloro obstruido, y las ecografías. Finalmente, de todas, la ecografía es el de elección porque es el menos agresivo con el niño, ¿no? Es menos invasivo y directamente les muestra el píloro, el tamaño del píloro y demás. Listo, entonces, estudio de elección, la ecografía. Ojo, ustedes que van a hacer las órdenes en su internado de las solicitudes de exámenes, no vayan a pedir ecografía abdominal, porque si piden ecografía abdominal, les van a explorar todo el abdomen menos el píloro. No les van a examinar el píloro, de verdad. Nunca han visto un informe de ecografía que diga píloro de tanto, ¿no? Nunca lo ven. Y eso. Tienen que pedir ecografía pilórica, ojo. Si no, van a tener que pedir otra ecografía. O por lo menos pongan el dato clínico, ¿no? Descartar hipertrofia píloro, pues. Pero mandan nomás, ¿no? Marcar ecografía, punto sello, que salga. Y el radiólogo, ¿y qué tengo que buscar? Dicen, ¿qué están pensando? Entonces buscan el riñón, ovarios, no sé. El tratamiento se intentó por mucho tiempo relajar al píloro con atropina, pero comprenderán lo que significa atropinizar por varios días al bebé, ¿no? Hasta que se relaje el músculo, todos los efectos adversos que eso puede significar. Se hizo alguna vez, ya no, la atropina, pero podría hacerse en niños que no pueden operar, ¿no? Es una alternativa de todas maneras. Lo ideal es la piloromiotomía de Ramstedt. Cortar, si el músculo está hipertónico, cortan las fibras del músculo. No es pilorotomía, no es cortar todo el píloro, es piloromiotomía, cortar el músculo. Pilorotomía de Ramstedt. A veces lo inflan con un globito hasta que se rompan las fibras. La piloromiotomía es el tratamiento de elección. Puede ser por vía abierta o puede ser por vía laparoscópica, por ambas vías, ¿ya? La laparoscopía no está contraindicada en ninguno de los problemas que hemos visto, ¿ah? Pueden operar atresias de esófago por toracoscopía, pueden hacer casáis por laparoscopía y pueden hacer cualquier cosa. No es ninguna contraindicación por más chiquito que sea el bebé, ¿ok? Por supuesto, siempre que su diafragma vaya a aguantar el neumoperitoneo, ¿no? Tiene que haber ciertas condiciones mínimas de estados hemodinámicos mínimos. Listo, piloromiotomía de Ramstedt. Y finalmente, el divertículo de Meckel es un rezago, un remanente embriológico del conducto ónfalo-mesentérico o conducto vitelino. En el embrioncito, ¿no? Más o menos así, el embrioncito
su intestino primitivo estaba conectado a través del conducto vitelino con el saco vitelino, ¿no es cierto? El saco vitelino, pues en el primer trimestre tenía función angiogénica, nutrición, etcétera, un montón de funciones. Y se va atrofiando, 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 desapareciendo hasta que desaparezca por completo. Pero en ciertas personas, 2% de niños en el mundo, no desaparece y queda como un divertículo, o como un quiste, o como una fístula. Son varias sus formas de presentación. Lo más frecuente es que sea como divertículo. Y ese es el famoso divertículo de Meckel. ¿Es un divertículo verdadero o falso? Verdadero porque tiene todas las capas, ¿no? Tiene músculo. Falso era el del sigmoides del adulto. Este es verdadero. Bien. Prevalencia, 2%, 3% de la población mundial. Si tienen que elegir entre los dos, marquen 2. Se ubica en el ilion, más o menos a 60 centímetros de la válvula, en el borde antimesentérico. Contiene principalmente tejido heterotópico gástrico, o sea, el divertículo en su base suele tener tejido gástrico y pancreático, sobre todo gástrico, y ese tejido gástrico secreta pepsina, ácido clorhídrico incluso, y ácido clorhídrico en el ilion lo va a perforar, ¿no? Hace hueco y de ahí vienen los sangrados. Por eso la principal manifestación en la clínica suele ser la hemorragia digestiva baja, que se manifiesta sobre todo en niños de 2 añitos. A los 2 años es su principal manifestación. Y el estudio para confirmar un divertículo de Meckel es la gammagrafía. Les resumo divertículo de Meckel con una sola letra. Un solo número en realidad. El divertículo de Meckel es esto. Prevalencia, 2%. Ubicación, a 2 pies de la válvula ileocecal. ¿Cuánto mide un pie? Depende del pie de quién, ¿no? Pero el pie en unidades internacionales, en el sistema internacional, un pie mide 30 centímetros. 29 punto no sé cuánto, creo, no me acuerdo. Pero 30. O sea, a 60 centímetros de la válvula ileocecal. El tamaño del divertículo casi siempre mide 2 pulgadas. ¿Y cuánto mide una pulgada? 2 centímetros y medio. Por lo tanto, un divertículo suele medir 5 centímetros. El divertículo de Meckel se manifestación ¿a qué edad? A los 2 años, ¿no es cierto? ¿Y de qué formas se manifiesta? Se suele presentar principalmente de 2 formas: hemorragia digestiva baja y diverticulitis. ¿Cuál es la más común? Hemorragia. ¿Por qué hace hemorragia? Porque tiene 2 tejidos heterotópicos. Tejidos 2, gástrico y pancreático. ¿Cuál predomina? El gástrico. Y así pueden sacarle más números 2. Un montón ahí. Todo es con el número 2. Divertículo de Meckel es el número 2. 2%, 2 bla bla bla. ¿Qué cosa es? Es un rezago, es un remanente del conducto ónfalo-mesentérico o simplemente conducto vitelino. ¿Está bien? Listo. El estudio, gammagrafía. Con gammagrafía lo detecta. Eso es Meckel. Y finalmente, la intususcepción o invaginación intestinal. ¿Qué cosa es la intususcepción o invaginación? Es como están ahorita ustedes, ¿no? Estamos al borde de que la tripa gorda se coma la tripa flaca, ¿verdad? Entonces, es cuando justamente el ilion se introduce dentro del colon. Ya, se mete ahí, se invagina. Son sinónimos, la intususcepción o invaginación intestinal. Causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 6 meses y los 3 años. ¿Se acuerdan que decíamos en la clase anterior que la causa más frecuente de obstrucción eran bridas y adherencias y que en menores de 3 años era intususcepción? ¿Por qué se genera esta intususcepción? Usualmente es porque hay una lesión en el ilion, en su forma más frecuente. ¿Y cómo aparece esto? Pues bien, más o menos es así. El ilion, en alguna parte, tiene folículos, placas de Peyer, folículos linfoides, que aumentan su tamaño, se hipertrofian. ¿Por qué? Por infecciones virales. Y el problema usualmente suelen ser rotavirus o adenovirus, que hacen que aumenten el tamaño de estos folículos de linfoides, de estas placas de Peyer, y ahí empieza la invaginación, se desencadena, hace cabeza de invaginación. Puede ser el divertículo de Meckel, puede ser un hematomita, puede ser un pólipo, cualquier cosa que haya en el ilion, un cuerpo extraño. Los que se paran imaginando son los perritos, ¿eh?
como los perritos paran lamiendo el piso todo el día, o sea, su intestino está lleno de pelos, de cuerpos extraños, de lanillas, y eso en su intestino, si un día abren el intestino de un perrito, está lleno de cuerpos extraños. Por eso el que más sabe de imaginación es el veterinario, porque los perritos hacen imaginación a cada rato, más de lo que puedan pensar. Sobre todo los de casa, ¿no? Porque harto pelo hay ahí. ¿Dónde está? Ya. Entonces, la causa más frecuente suele ser infecciones secundarias por adenovirus o ratavirus que inflaman, hipertrofian los folículos de Peyer. No son las únicas causas. Ahorita vamos a ver las demás. Se localizan la mayoría ileocólicas. El nombre completo es ilio seco mesoapéndico cólica. Se mete todo. Todo el ilio, el ciego, el apéndice, el mesenterio al colon. Ilio seco mesoapéndico cólica. Para los amigos, ileocólica, ¿no? Su forma, así les van a poner, ileocólica, porque existe ilioileal, existe colocólica, yeyuno yeyunal, recto, sigmoido, rectal, o sea, existe de todo. Siempre que un intestino pueda meterse dentro del otro, puede imaginarse. La forma más frecuente es la ileocólica. Además de los problemas virales que hipertrofian las placas de Peyer, también existen los otros puntos anatómicos, como otras causas como el divertículo de Meckel, que acabamos de ver, el apéndice, los pólipos, un cáncer, un tumor carcinoide puede generar invaginación. Y justo el ilion era su principal ubicación, ¿no? Listo. ¿Está claro entonces? Se creía por mucho tiempo que la vacuna por rotavirus causaba invaginación. Seguramente lo van a comentar en algún momento en sus cursos. Lo cual no se ha demostrado. Lo que pasa es que si la infección por rotavirus puede desencadenar una intuscepción, pues la vacuna, que es virus vivo, ¿no? Un virus vivo puede también desencadenar una invaginación. Entonces, finalmente no se demostró. Aparentemente ha sido un tema de antivacunas y todo el rollo. No está demostrado. La infección sí. Entonces la pregunta suele ser, niño estuvo la semana pasada con diarrea, verde maloliente, ¿no? Rotavirus, y ahorita se ha obstruido. Invaginación con alta probabilidad. Clínica, dolor de la obstrucción. Le duele tanto que el niño está en posición antálgica, así contraído de dolor, porque le duele mucho. Masa palpable. Palpan una masita en el flanco, el hipocondrio derecho. Heces en jalea de Grosella. Heces en jalea de Grosella. Eso es lo característico, ¿no? Ustedes van a ver esta imagen. ¿De dónde salen las heces en jalea de Grosella? De la necrosis de la mucosa. Porque si se dan cuenta en este dibujito de Netter, que todos pueden reconocer por el formato, acá arriba, el intestino que se está metiendo en el, no sé si alcanzan a ver unos puntitos rojos en el dibujo, en su mucosa, está sangrando por el estrangulamiento. Y cuando la mucosa de un intestino sangra, sangra de ese color, mucoso, sanguinolento. Esto es típico de cualquier isquemia del intestino. Incluso el NEC puede generar esto. La isquemia intestinal de los adultos puede generar esto. Siempre que hay isquemia intestinal, se forma jalea de Grosella. Ahora, no sé si ustedes han visto una Grosella alguna vez. No las venden así acá. Se parece mucho a las bayitas, al cranberry, pero es un nombre muy europeo, ¿no? Si quieren peruanizarse un poquito con esto, pues pónganle el signo de la mermelada de camu camu. Una cosa así, ¿no? De que sería lo más, porque estamos importando nombres de algo que probablemente ni conocemos. ¿Ya? Así se ve la mermelada de camu camu. Rojito, bonito. Dairampo. Ya está, ya estamos acabando. Bien, la jalea de Grosella se hace positivo cuando está en fases avanzadas, en fases de necrosis. No deberíamos llegar a ver esto, pero casi siempre lo vemos, porque se detectan tardíamente a veces. El estudio de elección es la ecografía. La ecografía va a encontrar un círculo intestino y otro círculo dentro. Un círculo dentro de otro, o sea, un intestino dentro de otro. Eso los gringos le han puesto su signo, el signo de la dona. Que si quieren peruanizar, se pongan el signo del picarón, ¿no? Una cosa así, un picaroncito. Para poner nuestros propios signos, ¿no? El, Y bueno, las radiografías contrastadas también ayudan. Ponen contraste por el recto, pinta el colon y notan que en su parte proximal, redondito, ahí se ve arriba algo que está obstruyendo. Debe ser intestino, si es que hay clínica. Entonces, lo ideal para no estar pasando contrastes es la ecografía, ¿no? Ahora, si la ecografía no lo detecta, caballero, pues, esto de acá. Y el tratamiento suele ser la desinvaginación. Hay que regresarlo a su lugar.
Ahora, si es que no está necrosado, lo jalan, lo desinvaginan. Puede ser neumático, hidrostático, hay muchas formas, pero hay que desinvaginarlo. Pero si ya está con necrosis, caballero, van a tener que cortar el intestino. ¿Ok? Listo, hay que desinvaginar. Listo, chicos. 7:29 tal cual. Bien, antes de eso se va. Terminamos la clase de hoy. 30 segundos. El siguiente, no debemos nada, hemos terminado el programa de esta primera semana que tenían conmigo. En la siguiente semana me parece que nos va a tocar traumatología, ¿ya? Para eso tienen una tarea mucho más importante que la que tenían para hoy. Traumato es medio el monstruo de muchos, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque tienen que revisar la anatomía del miembro superior e inferior. Y como probablemente no van a tener ganas ni tiempo porque viene el 14 de febrero y bueno, van a estudiar otras anatomías, ¿no? Entonces, porfa, tarea, anatomía, inervación. Conozcan desde dónde nace el plexo braquial hasta la última inervación de la punta del dedo medio. Todas las ramas del plexo braquial y del plexo ciático, por favor, por lo menos esos dos, miembro superior y miembro inferior. Para que el día que hagamos la clase traumato, por lo menos sepan dónde está el fémur, ¿no? Entonces, y sea más ligera y más ágil la clase, ¿ya? Revisen por favor inervación cuando nos toque traumato. Chao chicos, gracias.